Hola, entramos ahora a la parte de hidrología que se conoce, de este curso de ingeniería hidráulica, donde, bueno, más bien una introducción a lo que sería hidrología, porque la hidrología es un campo bastante amplio. Y básicamente, ¿cuál es el foco que nosotros vamos a estar viendo durante esta parte de acá? Uno es entender los sistemas de hidrología, de hidrológico, perdón. Y aquí vamos a ver o formalizar un poquito más lo que es el ciclo del agua. Y después vamos a entrar a lo que se llama demandas y caudales de diseño. De diseño. Ya. Todo está acá pensando en entregar información básica que le permita a toda la gente que no va a seguir acá en el tercer piso de mención hidráulica, sanitaria y ambiental, sino que se queda en transporte o en estructura, cuáles son los aspectos generales en términos de lenguaje, metodologías que se ocupan para poder abordar problemas de hidrología en el amplio sentido de la palabra, o mejor dicho, cómo esto acá se engloba con proyectos de ingeniería hidráulica o ambiental o sanitaria en el amplio sentido de la palabra. Lo primero que vamos a estar hablando es que vamos a estar hablando del recurso hídrico, cómo está disponible para efectos de cómo se da la dinámica de manera tal de poder explicar de que existan un caudal en un cierto río. Y el caudal es una de las formas que nosotros vamos a estar viendo, pero dependiendo de la geografía del el lugar donde nosotros estemos trabajando, es de que el ciclo hidrológico o los sistemas hidrológicos con los cuales van a estar trabajando van a tener diferentes características, ¿ya? Entonces, esas diferentes características van a estar dadas por diferentes procesos hidrológicos que lo que hacen es mover el agua, transportarla, etcétera. Entendiendo por procesos hidrológicos tenemos la precipitación, tenemos la evaporación, infiltración, escorrentía, etcétera. ¿Cuáles son las diferentes aristas que tiene el problema de manera tal de poder explicar cuál es la disponibilidad de agua que nosotros vamos a tener en un cierto lugar? Que depende claramente de la geografía. Así que nos vamos al norte, vamos a tener algún tipo de régimen hidrológico, llueve principalmente en verano, estoy pensando en las lagunas del altiplano, llueve principalmente en verano, y mucha de esa agua se evapora directamente desde la cuenca, otra parte se infiltra y recarga el acuífero, que después eventualmente aflora en lo que sería el perímetro de los salares, y eventualmente el acuífero es donde uno saca el agua, que es la principal fuente de agua que existe en varias partes del norte, como les decía. Pero esa dinámica es muy diferente a la que nosotros vemos, por ejemplo, en Aysén, ¿ya? Donde en Aysén la precipitación es bastante más grande, la evaporación es bastante menor que la que existe en el norte. Hay harta escorrentía superficial, hay harto caudal, hay harto río en toda esa zona. También aparece el hielo, los glaciares, la nieve como factor importante dentro de todo este sistema. Y toda esa información, como les decía, está englobada dentro de estos procesos hidrológicos que nos vamos a estar explicando qué es lo que son, cómo se miden, ¿ya? Y cómo influyen directamente sobre la disponibilidad de los recursos hídricos, ¿ya? Y la segunda parte es entendiendo que existe estos sistemas hidrológicos, que sería todo lo que es el ciclo del agua o los procesos hidrológicos que les mencionaba en un principio. Vamos a después pasar a ver qué es lo que pasa con la demanda y los caudales del diseño. Donde demanda, vamos a seguir pensando como recurso hidrológico. O sea, hay una visión bastante utilitaria desde el punto de vista de si es que alguien lo quiere ver de esa forma, lo puede ver de esa forma, de que nosotros tenemos un recurso llamado agua y para qué nosotros ocupamos esa agua, ¿ya? De ahí da pie a todo lo que son las demandas de origen antrópico para satisfacer, no sé, procesos industriales, agua potable, agricultura, forestal, etcétera.
¿ya? Pero también aparece, eso serían lo que le decía, esto son la industria, agua potable, riego, ¿ya? Etcétera. Pero últimamente, ustedes ya sabrán de que eh, el agua no es solamente eso, ¿ya? No es solamente un recurso que nosotros podemos ocupar para poder alimentar la economía, sino que es también, hay demandas desde el punto de vista de paisajes, ¿ya? Demandas ambientales, otro tipo de demanda que si bien están asociados a la actividad económica, son actividades económicas más bien emergentes, que serían todo lo que es el turismo, etcétera, ¿ya? Entonces la idea es que cuando estemos hablando de demanda, si bien vamos a tener una visión bastante utilitaria de lo que es el agua, también hay que entenderla en el amplio sentido de la palabra, ¿ya? No solamente focalizarse en lo que son las demandas usuales, riego, agua potable de industria, sino que también entender que eh, también se requiere una cantidad mínima de agua de manera de sustentar los ecosistemas, se requiere una cantidad mínima de agua de manera de sustentar los paisajes, ¿ya? El salto en Laja, por ejemplo, si es que saco toda el agua del salto en Laja, ya no queda salto en Laja y eso es mal, ¿ya? Y afecta directamente a la comunidad, a la gente que vive por ahí y la gente que siempre ha visto el salto en Laja, etcétera. No, no se puede y hay que comenzar a considerar ese tipo de cosas en la actividad que nosotros tenemos como ingeniería civil. Y el otro factor importante serían todos los caudales de diseño de obras, ¿ya? Y aquí van a comenzar a aparecer algunos factores que son importantes que los comencemos a manejar en todo, en todo lo que es la profesión. Van a aparecer conceptos como el riesgo hidrológico. Pensando en, por ejemplo, yo tengo que calcular un puente. Hay un puente que mueve, que junta el punto A con el punto B y en la mitad tiene que pasar por un río y por eso vamos a construir un puente. ¿Qué tan alto vamos a construir el puente? Nosotros podríamos decir de que la altura del puente es algo, a lo que hoy, pues, ese es el terreno, yo puedo construir el puente aquí o lo puedo construir aquí, ¿ya? Y todo esto acá pensando que acá abajito va a estar pasando el río, ¿ya? Si yo construyo el puente por acá abajo, va a tener desde el punto de vista de costo, probablemente va a ser bastante, no va a ser tan caro. Eventualmente yo voy a necesitar fundaciones por aquí, fundaciones por acá y ningún pelar, ¿ya? Pero voy a tener el agua cerca. Si construyo el puente por acá arriba, bueno, la luz del puente va a estar aumentando, eh, así que eventualmente voy a necesitar algún pelar por acá entre medio. Voy a necesitar que desde el punto de vista estructural resista una mayor longitud, etcétera, ¿ya? Entonces hay diferencias de costo y se necesita información adicional para poder diferenciar de si es que a mí me construir, si yo voy a construir el puente tipo A o el puente tipo B, ¿ya? Y todo ese análisis está de alguna manera relacionado con el riesgo de lo que estaría pasando con el río acá abajo, ¿ya? Una de las primeras cosas que debiéramos comenzar a entender de que, en principio, por lo menos desde el punto de vista conceptual, todas las obras hidráulicas están pensadas para fallar alguna vez, ¿ya? No son obras que son infalibles, no es una pirámide de Egipto que va a durar 6.000 años, sino que es una obra que se va a caer cada cierto tiempo, ¿ya? Y el que se va a caer cada cierto tiempo no está relacionada precisamente con la calidad del material con el cual se construye, sino que está relacionado con el río que está pasando por acá abajo, ¿ya? Porque cada cierto tiempo este río puede que esté por acá abajo, pero eventualmente puede llegar una precipitación muy grande, ¿ya? Que lo que haga es que el río llegue hasta aquí arriba, ¿ya? Entonces, si que esta sería la condición, el puente tipo A desaparece, se inunda, probablemente se me da y lo voy a tener que reconstruir, ¿ya? Entonces, ¿cada cuánto tiempo va a ocurrir esto? Ahí aparecen conceptos que están relacionados con el periodo, con el riesgo hidrológico. Hay otra cosa que nosotros vamos a estar hablando que es el periodo de retorno, que en promedio me dice cada cuánto tiempo va a estar ocurriendo esta crecida grande, ¿ya?
Eh, y en general todo esto acá, estadística. Son análisis estadísticos de manera tal de poder sacar información del registro de datos que me permita decir, mira, ¿sabes qué? Este puente, estas condiciones en este río de acá, en general, una vez cada 100 años vamos a tener estas situaciones de acá. Así que dependiendo de cuál sea la importancia de este puente, eventualmente un análisis de riesgo hidrológico me dice, mira, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir por la solución B, ¿ya? Una solución que es más cara, pero que eh, va a resistir más. Eventualmente podría llegar a una crecida por acá arriba que me va a borrar incluso B, ¿ya? Pero pensar en un caso de una solución que sea incluso sea capaz de resistir a esa crecida puede que ya se escape desde el punto de vista económico y como eso yo le decía, aparece todo este concepto de riesgo hidrológico, ¿ya? Periodo de retorno, van a aparecer probabilidades, etcétera, ¿ya? Así que como les decía, acá en hidrología, la parte de hidrología, que sería como el estudio del agua, ¿ya? El ciclo hidrológico, etcétera, lo vamos a estar viendo tanto desde el punto de vista de sistema hidrológico, ¿ya? Cuencas, ríos, crecidas, precipitación, infiltración, etcétera. Procesos hidrológicos que van a estar explicando cuánta agua existe disponible en un cierto lugar. Y eso después lo vamos a comenzar a cruzar con lo que serían demandas, una cosa chiquitita, no un gran tema, sino que más bien una cosa introductoria, de demandas, desde el punto de vista de que existen demandas que son las tradicionales para efectos de la industria, agua potable, riego, etcétera, y demandas emergentes que estarían también están muy relacionadas con demandas in situ, todo lo que sería el turismo, el kayak, temas de paisaje y demandas ambientales. Y la segunda parte de esta de hidrología vamos a entrar principalmente a lo que son los caudales de diseño, donde aparece este factor que es, yo diría que una de las primeras veces que ustedes lo van a comenzar a ver es del concepto de riesgo y métaselo bien en la cabeza, las obras hidráulicas están pensadas para caerse en algún minuto, ¿ya? La idea es qué tan frecuentemente se me va a caer la obra qué tan frecuentemente se va a fallar esta obra depende básicamente del tipo de obra que yo tengo que estar construyendo, ¿ya? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el costo asociado a toda esta cosa de acá? El costo no es necesariamente costo de reconstrucción, pero sino que también puede ser perfectamente costo de vidas humanas. Si es que yo tengo no sé, un poblado por acá abajo, no puedo soportar de que se me muera gente, ¿ya? Eh, Así que todo ese análisis lo vamos a estar viendo pensando en que básicamente todo esto de acá me va a entregar como resultado cuál es el caudal, ¿ya? ¿Cuál es el caudal que yo voy a necesitar para efectos de después diseñar mi obra hidráulica, ya sea que sería una conducción, ya sea por una tubería o por un canal? Y ahí es donde se enlaza con todos los otros temas que nosotros hemos estado viendo dentro del curso de ingeniería hidráulica. Eh, Aun cuando eh, el caudal es lo primero que uno detiene, lo primero que uno determina, cuánta agua yo tengo que mover desde aquí hasta acá, ¿ya? Todo eso, el caudal queda determinado a partir de todo lo que es el análisis hidrológico, y después con ese caudal uno entra en el diseño hidráulico y ahí aparecen las bombas que vimos al principio, después los canales con energía crítica y una serie de otras cosas, altura normal, etcétera, ¿ya? Desde el punto de vista de la estructuración del curso, para que tuviera más sentido, es de que ahora al final del curso vamos a estar viendo toda la parte de hidrología, pero eh, se los voy a comenzar a mencionar casi siempre. La idea de todo este análisis de acá es tener algún tipo de certeza de cuál es el caudal que yo tengo que estar ocupando para efectos del diseño, ¿ya? Así que el análisis hidrológico es lo primero que se hace, ¿ya? Después se pasa a la hidráulica, a fundaciones y una serie de otras cosas, ¿ya? Así que eso, nos vemos. Chao.